estar o no estar de acuerdo. Hay preguntas que vienen precisamente porque puede ser que no estemos de acuerdo con la persona a la que estamos escuchando. Esas son las preguntas que vamos a analizar el día de hoy. Recordemos que hay varias preguntas que nos hacemos constantemente para generar preguntas. La primera es, ¿qué me están diciendo? ¿Qué me están diciendo? Nos lo hacemos constantemente para saber, para poder centrar nuestra atención y saber si estamos entendiendo y si podemos hacer un resumen de lo que nos están diciendo. Esa pregunta va constantemente en nuestra mente. ¿Qué me están diciendo? ¿Qué me están diciendo? Y la respondemos para centrar nuestra atención, mantener el foco en la persona que está hablando. La segunda pregunta es, ¿por qué es importante? Porque eso no siempre lo dice la persona abiertamente, no siempre lo dice de una forma explícita, no siempre lo escuchamos en una conferencia, en una clase, en una reunión. ¿Por qué es importante lo que estamos hablando? ¿Por qué es importante eh, hablar de estos temas? Entonces, encontramos la importancia descubriéndola en cosas como, por ejemplo, énfasis o repeticiones que hace la persona, pero si no la logramos descubrir, tenemos que preguntar, oye, ¿por qué te parece importante que hablemos de este tema? ¿O por qué a la gente le parece importante que tratemos este tema? ¿O por qué el mundo se preocupa por esto? Es decir, esas son las preguntas que mantenemos en nuestra mente para encontrar preguntas y las hacemos una y otra vez. Hoy entonces vamos a hablar de una tercera pregunta. La tercera pregunta es, ¿estoy de acuerdo? ¿Estoy de acuerdo? Y las primeras dos, como les decía, son para saber si estamos, para tener la seguridad de que estamos comprendiendo a la persona que nos está hablando, que estamos comprendiendo el mensaje y también su importancia. Pero recordemos que para lograr eso, para lograr comprender a la persona y comprender la importancia del mensaje que nos está dando o por qué es importante para la persona que nos lo está dando, tenemos que suspender nuestro propio juicio. Tenemos que dejar por un lado momentáneamente nuestras opiniones, a veces un poquito nuestros valores, las convicciones que tenemos, las cosas en las que creemos. Puede ser necesario que las hagamos a un lado un momento, solamente para comprender a la persona que nos está hablando, porque puede tener opiniones, valores, creencias, convicciones diferentes a las nuestras, y si las mantenemos desde el principio, no vamos a comprender a esa persona. Pero, como les decía, se trata de una suspensión. No se trata de dejarlas de lado permanentemente, no se trata de desecharlas, se trata nada más de suspenderlas y luego se tienen que volver a tomar. Entonces, llegado el momento de retomar nuestras convicciones, valores, opiniones y creencias, entonces hacemos la pregunta, ¿estoy de acuerdo con lo que he escuchado? ¿Estoy de acuerdo? ¿Me hace sentido lo que estoy oyendo? ¿Tengo argumentos en contra? ¿Verdad? Observen que esta no debe ser de ninguna forma la primera pregunta que nos hagamos. De lo contrario, si es la primera pregunta que nos hacemos cuando escuchamos a una persona, entonces estaremos constantemente tratando de argumentar en contra, oponiéndonos a lo que la persona nos quiere explicar. Y eso va en contra de la buena conversación, del buen diálogo. Entonces, no debe ser la primera pregunta. Las primeras preguntas deben ser, ¿qué me están diciendo? ¿Por qué es importante? Y solamente cuando ya estamos seguros de que tenemos respuestas a esas primeras dos preguntas, pasamos a esta tercera, que es estoy de acuerdo. Bien, ahora retomo mis valores, convicciones, opiniones, creencias, las cosas en las que confío y me digo, estoy de acuerdo. ¿Chocan de alguna manera estas convicciones y valores con lo que me están exponiendo? Puede ser, a veces puede ser que tengamos como una pequeña sensación de molestia. Oigo a una persona que me habla, por ejemplo, voy a poner un caso muy extremo, por ejemplo, un terraplanista que me está dando su idea, su opinión, su convicción de que la Tierra es plana, me está hablando de su teoría de que la Tierra es plana, y yo, pues, obviamente, no me sentiría a gusto escuchando a una persona hablar de eso, pero si suspendo momentáneamente mis convicciones y creencias, puede ser que logre escucharla con atención, pero eventualmente la tengo que retomar. Y esa pequeña molestia que había estado ahí, esa pequeña vocecita interior que me decía, eso no es correcto, eso no está bien, eso tiene errores, entonces ahora sí la escucho y la replanteo. A veces las personas dicen, es que me hace ruido algo que dijiste. O sea, no es tan grave como esto del terraplanista, sino que simplemente decimos, me hace ruido.
Es decir, hay algo que me generó una pequeña molestia, que me generó una pequeña disonancia, y entonces tengo que atender ese ruido, tengo que atender eso. En Guatemala la gente antiguamente decía, me da armonía porque era como una pequeña molestia que sentían cuando escuchaban a otra persona con la que no estaban de acuerdo. Y entonces tenemos que examinar, y ya les decía yo, tenemos que examinar valores, creencias, opiniones, convicciones, pero no solamente eso, también puede ser algo que tenga que ver con nuestra cultura, puede tener algo que tenga que ver con nuestros hábitos y tradiciones comunes, quiero decir, en un país, es decir, puede ser algo que choca contra esos valores y tradiciones comunales, la cultura que tenemos y a la que pertenecemos, y entonces tenemos que examinar de dónde viene ese pequeño conflicto, esa contradicción, esa pugna interna, y entonces tratar de encontrar cuál es el punto que nos hace ruido y tratar de reconvertirlo, examinándolo en una pregunta, en un planteamiento de pregunta, formularlo entonces con una pregunta. Tenemos que examinar entonces lo que sabemos y lo que creemos. Y a partir de lo que sabemos y creemos, y tratar de encontrar el conflicto para poder hacer una pregunta. Entonces podemos decirlo, eh, por ejemplo, a la persona que está hablando de terraplanismo. Bueno, vamos a quitar ese ejemplo, vamos a hablar, digamos, de alguien que está proponiendo, por ejemplo, algo como una teoría urbana en la que, por ejemplo, no deberían existir automóviles en la ciudad, por ejemplo, algo, y tal vez su idea hace mucho sentido, tal vez tiene mucha lógica, tal vez tiene planes maravillosos, pero nosotros tenemos un pequeño conflicto ahí, un pequeño ruido en nuestra mente, y queremos satisfacer ese ruido y queremos aclararlo, y queremos plantearle a la persona, bueno, pero ¿no has pensado que quizá es un poco extremo, o que quizá habría ocasiones en las que un automóvil te podría salvar de una necesidad, de una urgencia, etcétera? Planteamos la pregunta como una duda o como un conflicto. Es muy importante saber cómo lo vamos a hacer, como duda o como conflicto, porque son diferentes, ¿verdad? Si lo planteamos como duda, pues estamos preguntándole a la persona si ha considerado el caso, si tiene una explicación, si tiene una alternativa para lo que le estamos planteando. Pero si lo planteamos como un conflicto, ahí estamos entrando ya un poquito a transformar el diálogo en un debate. Y eso puede tener consecuencias negativas para la buena comunicación. Es decir, si planteamos, por ejemplo, es que fíjate que no estoy de acuerdo porque yo creo que los automóviles sí son necesarios. A esta persona que nos está hablando de una planificación urbana sin automóviles, por ejemplo, y yo creo que sí son necesarios, y entonces no estoy de acuerdo contigo. Ahí lo planteamos como un conflicto. Y entonces tenemos una posición, la otra persona estamos prácticamente obligándola a asumir una posición, y entonces estamos convirtiendo aquello en un enfrentamiento de posiciones, lo cual es un debate, deja de ser un diálogo. Y entonces podemos estar arruinando ahí la buena comunicación. Entonces, por eso es que esta pregunta de si estoy de acuerdo, debemos de dejarla para el final, para cuando ya estamos seguros de que hemos entendido correctamente a la persona, de que comprendemos por qué ha sido importante para ella plantearnos lo que nos ha planteado, y entonces ya podemos hacer esta pregunta internamente, estoy de acuerdo, y entonces plantear también nuestras discrepancias como dudas, ¿verdad? Para saber si la otra persona ha también tratado de entender ese punto y le encuentra una explicación. Eso es mucho más productivo. Y recordemos que no siempre tenemos que terminar de acuerdo todos, eso sería ilógico. Es decir, en el diálogo no siempre terminamos todos de acuerdo, a veces quedan cosas en las cuales no estamos de acuerdo, pero nos hemos enriquecido todos. Si hacemos una pregunta, estamos enriqueciendo también a la otra persona, porque le estamos haciendo saber que hay un pequeño conflicto ahí. Espero entonces que ustedes puedan plantear sus preguntas de esa manera, como una duda, no como un conflicto. Gracias, hasta pronto.